Apuesto a que a la mayoría de los que están viendo este video les encantan las películas de terror. Nadie se resiste a sentir la adrenalina que causa una buena escena llena de suspenso o una buena decapitación. Los vellos del cuerpo se te erizan de repente y una gran carga eléctrica recorre todo tu ser haciendo que el cuerpo se te ponga frío. El terror es una emoción necesaria para nuestra supervivencia, sin embargo es también una especie de sensación que a muchos nos genera cierto nivel de placer. A lo largo de la historia de la humanidad los sustos se han vuelto una constante en nuestro día a día y la ficción es uno de los medios por los cuales accedemos a los mismos. El cine a su vez es un arte versátil que nos proporciona toda clase de sentimientos y por supuesto que el terror es uno de ellos. Las películas de miedo nacieron junto al cine y a lo largo de la historia nos han acompañado, ya sea para bien o para mal. El día de hoy en compañía de unos muy buenos amigos vamos a recorrer juntos la historia de las películas de terror. Una historia que hasta hoy en día se sigue ampliando. Al decir que las películas de terror nacieron al mismo tiempo que el cine, la afirmación por sí misma no es una exageración. Cuando los hermanos Lumière estrenaron La llegada del tren en 1896, la reacción del público fue de completo horror. Ante sus ojos tenían a una locomotora yendo en su dirección y con plena intención de arrollarlos. La gente saltó asustada en sus butacas y aunque nada sucedió, los gritos no se hicieron esperar. Sin embargo, si de una película de terror en toda forma hablamos, esta llegó un año después, el 24 de diciembre de 1897 para ser exactos. Georges Méliès presentó La mansión del diablo, considerada la primera película de terror de la historia. El final del siglo XIX representó un hito para el género, y esto apenas estaba comenzando: mansiones encantadas, vampiros demoníacos e incluso el primer Frankenstein cinematográfico. Esto fue apenas el empujoncito para la era del expresionismo alemán, un periodo artístico nacido después de la Primera Guerra Mundial, que consolidó el terror y la ciencia ficción como un arte propiamente dicho. Y aunque el séptimo arte estaba aún prácticamente en pañales, la era del cine mudo no titubeó a la hora de crear monstruos icónicos que traspasarían la barrera del tiempo, como El Golem o películas imprescindibles como Nosferatu y El gabinete del Dr. Caligari. F.W. Murnau creó una leyenda con el conde Orlok, cuya historia inspirada en Drácula tomó fuerza con los rumores que aseguraban que su actor principal era un vampiro real. Fritz Lang, por su parte, cambió el cine para siempre con Metrópolis, la que probablemente es la mejor película de ciencia ficción hasta nuestros días. Pero como siempre pasa, las cosas evolucionan y el cine también lo hizo. El expresionismo no se quedó en Alemania, puesto que rápidamente emigró hacia América. Tanto para el cine europeo como para el estadounidense, el género del horror fue primordial en la creación de la cultura popular. Cuando el expresionismo llegó a tierras americanas, las películas no tardaron nada en adaptarse a esta corriente artística y rápidamente fue adoptada para crear un estilo propio. Las películas de monstruos invadieron las pantallas a principios de la década de los 20, con dramas como El hombre que ríe o cintas de misterio y ciencia ficción como El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero si un estudio en concreto se apoderó de aterrorizar al público,
Ese fue sin duda Universal Pictures, quien a lo largo de casi 40 años forjó actores camaleónicos como Lon Chaney y Boris Karloff, o también directores talentosos como Todd Browning y James Whale. Lon Chaney, por su lado, se ganó el apodo del Hombre de las Mil Caras, al representar en la pantalla a cientos de monstruos como el Jorobado de Notre Dame y el Fantasma de la Ópera, mientras que Boris Karloff le dio vida al monstruo de Frankenstein en la película homónima de James Whale, misma que no tardaría nada en inmortalizarlo para siempre, además de que también fue la momia y trabajó al lado de Bela Lugosi, el icónico conde Drácula de Todd Browning, que comenzó en 1931 la era dorada de monstruos de Universal Pictures. A ellos también se les sumó El Hombre Invisible, quien venía directo de la mente de H.G. Wells. Y sin embargo, no todo se concentró en la década de los 20 y los 30. El inicio de la década de los 40 trajo consigo al Hombre Lobo y los años 50 al monstruo de la Laguna Negra. Lamentablemente, toda época dorada tiene su final, y la era de los monstruos clásicos no fue la excepción. Si bien las películas de Drácula y compañía siguen teniendo popularidad con la llegada del medio siglo, las mismas dieron un bajón de calidad terrible gracias a la explotación de los personajes. Estudios extranjeros, por su parte, igualmente hicieron sus propias versiones, siendo tal vez el más sobresaliente Hammer Films, quien realizó su propia adaptación de Drácula con Christopher Lee y Peter Cushing, así como también más películas con Frankenstein. Hay que destacar que los años 50 y el inicio de los años 60 fueron época clave para la historia, no solo del cine, sino también para el mundo entero. El estallido de la Guerra Fría desató una paranoia global, especialmente en los Estados Unidos, donde uno de los mayores miedos a los que se enfrentaba la población ya no eran los no muertos y las criaturas venidas del Amazonas, sino un inminente ataque nuclear. Y si bien las películas con monstruos clásicos siguen apareciendo de vez en cuando, quienes se apoderaron del cine en esta ocasión no eran precisamente de este mundo, y tampoco eran criaturas originarias de la creación de Dios. Las películas de bajo presupuesto tuvieron su auge, y la serie B trajo consigo películas como Tarántula de 1955 o Godzilla de 1954, cintas que hacían especial énfasis en lo aberrante y aterradora que resultaba la energía nuclear para aquel entonces, y que, según el lugar de origen de la película en turno, también eran las alegorías de miedos aún más arraigados, como por ejemplo la bomba atómica. Sin embargo, el terror nuclear no lo fue todo. De un día para otro descendieron platillos voladores a la Tierra y los alienígenas tomaron el control con clásicos como La Cosa de 1951 o El Día que la Tierra se detuvo, también del mismo año. Cintas que nos hablan sobre criaturas parasitarias capaces de cambiar de forma o también de civilizaciones mucho más avanzadas a la nuestra que venían a tomar el control de nuestras vidas. Cabe añadir que junto con la serie B llegó también la serie Z, que eran películas ridículamente más baratas y que generalmente estaban enfocadas al terror y la ciencia ficción. De este género, un genio incomprendido destacó, Ed Wood, un hombre que aspiraba a ser un gran cineasta pero que terminó por ser catalogado como el peor director de la historia. A su talento le debemos obras de culto como La novia del monstruo de 1955, Glen o Glenda de 1953 y su más famosa, Plan 9 del espacio exterior. Una película que rodó tras estafar a una iglesia y que planteaba lanzar de nuevo al estrellato a Bela Lugosi, pero que terminó por ser recordada como la peor película jamás hecha. Así pues, llegaron los años 60 y los muertos salieron de sus tumbas gracias a George A. Romero, quien con La Noche de los Muertos Vivientes se convirtió en el padre del género zombie. Pero como toda moda, esta fue pasajera y los años 70 a su vez comenzaron a preparar el boom de los asesinos en serie. Tal y como sucedió con el expresionismo alemán al inspirar a las películas de monstruos de los años 30, el cine de terror slasher, que fue la moda de finales de los 70s y principios de los 80s, igualmente se vio influenciado por otra corriente artística europea. En italiano, la palabra giallo es una expresión que puede interpretarse como novela policíaca. Sin embargo, las características del mismo son mucho más complejas que eso.
Las películas de terror italianas estaban cargadas de suspenso, investigación, sexo y en ocasiones un asesino en serie o también una cuestión sobrenatural de fondo. En los años 60 el género se disparó gracias a Mario Bava con La muchacha que sabía demasiado, también conocida como Evil Eye. Pero si alguien en realidad se encargó de popularizar el giallo más allá de las fronteras italianas, ese es un mérito que se le debe a Dario Argento, quien, con Suspiria de 1977, disparó la taquilla mundial. Por el lado americano, esta corriente no tardó en propagarse y pronto, gracias a Alfred Hitchcock, se preparó el camino para el salto siguiente, Psicosis de 1960. A pesar de ser una cinta giallo, es considerada también por muchos como el primer slasher de la historia. Claro que para entonces slasher era un término aún inexistente. Black Christmas de 1974 y La Masacre de Texas también del mismo año fueron películas imprescindibles para el género. Sin embargo, la detonante y auténtica madre del slasher encajó su cuchillo en una calabaza durante octubre de 1978. Con apenas unos miles de dólares y un argumento relativamente simple, John Carpenter cambió el cine de terror de manera radical gracias a Halloween, una cinta sobre un asesino en serie enmascarado que, más allá de ser un humano común y corriente, es maldad pura. Y, a pesar de la poca promoción que se le dio a la película, esto no tardó en volverse un éxito, mismo que como respuesta tuvo a varios otros autores que intentaron copiarla. El inicio de la década de los 80s se llenó de asesinos enmascarados. Mientras un grupo de adolescentes pasaba el verano en Crystal Lake y Jason Voorhees les daba caza, en la calle Elm, Freddy Krueger se metía en las pesadillas de la gente para asesinar mientras estos dormían. Y a pesar de que hubo una gran cantidad de slashers en el cine, gran parte de la atención se centró en los originarios de grandes franquicias, como las secuelas de Halloween, Viernes 13 y las pesadillas de Wes Craven. Al poco tiempo, el público se cansó, y con la llegada de los años 90, el género estaba casi muerto, de no ser por Wes Craven, quien, una vez más, lo revivió por otros 10 años gracias a Scream. Una saga que comenzó por burlarse de los asesinos enmascarados, pero que al mismo tiempo logró reinventarlos al introducir a Ghostface, uno de los psicópatas más memorables de su tiempo. El final de esta era, a su vez, se vio marcada no solamente por este nuevo ícono, sino también por Chucky de la saga de Child's Play y el regreso de viejos conocidos como Norman Bates. Claro está que a lo largo de este enorme periodo no todo fueron tripas y cuchillos. Los fantasmas y los fenómenos paranormales también tuvieron su lugar. ¿Y quiénes mejores para darle vida que los cineastas de la era del nuevo Hollywood y también algunos veteranos que ya habían hecho escuela en otros géneros? Desde que se proyectaron las primeras películas de terror mudas, los fantasmas estuvieron presentes aterrorizando al público codo a codo. Sin embargo, a pesar de que las películas con espíritus, demonios y otra clase de entes son populares, es sorprendente cómo estas no tuvieron una sobreexplotación a lo largo de la historia, sino que las mismas tuvieron un balance. El terror psicológico, muchas veces acompañado de espíritus, es quizá el que mejor ha funcionado para sacar sustos. Y buenos ejemplos de películas así las encontramos todo el tiempo. Cintas como The Innocents de 1961, dirigida por Jack Clayton, o la minimalista y no menos espeluznante El Resplandor de 1980, dirigida por Stanley Kubrick, y que a lo largo de los años ha supuesto también una fuerte influencia para otros cineastas. Claro que si de terror paranormal hablamos, la que posiblemente más ha marcado al mundo incluso hasta nuestros días es El Exorcista de 1973, una película de William Friedkin que cambió las reglas del cine de terror para siempre, y que se nos presenta como un drama familiar con demonios y símbolos religiosos de por medio, poniendo en jaque igualmente a la ciencia médica y a la psicología. El final de la década de los 60 fue propiedad de Roman Polanski, quien trajo al mundo al anticristo con El bebé de Rosemary, y que a su fórmula igual le siguió Richard Donner en 1976 con La Profecía, una cinta que igualmente abordaba la historia de la llegada del hijo del diablo a la tierra.
Posesiones demoníacas, fantasmas y conspiraciones a nivel global fueron el tipo de películas que incluso llegaron a estar nominadas a premios de la Academia, y por supuesto que no podía ser de otra forma, puesto que muchas de estas cintas estuvieron a cargo de los padres del nuevo Hollywood, directores como Brian De Palma, quien exploró la telequinesia y el despertar de la feminidad con Carrie de Stephen King, o Tobe Hooper y Steven Spielberg, que colaboraron juntos para llevar a la pantalla Poltergeist, una película que según cuenta la leyenda está maldita. Por el lado de los libros, uno de los hombres a los que le debemos mucho del terror paranormal tanto del cine como de la televisión es el ya anterior mencionado Stephen King, quien con sus historias hizo volar la imaginación del público con novelas que más tarde veríamos reflejadas en el cine, tales como El misterio de Salem Slot, Cementerio de mascotas, El Resplandor, Eso o también Christine. Las adaptaciones de sus libros a menudo se convertían en todo un evento, y es que muchos de los talentos detrás de estas películas eran directores de renombre, los ya mencionados Tobe Hooper, Mary Lambert, Stanley Kubrick o John Carpenter, el padre del género slasher. El final del siglo XX a su vez representó una drástica evolución para el género, pero no solo para el terror paranormal, sino también para el terror en general. La llegada del nuevo milenio hizo que las películas de miedo cambiaran drásticamente. El found footage se puso de moda gracias a un proyecto independiente que representó igualmente un giro en la historia que no se ha vuelto a repetir hasta nuestros días y que es casi comparable al giro que dio el cine slasher en los años 80. El proyecto de La Bruja de Blair nos presenta una cinta encontrada que nos cuenta la historia sobre 3 estudiantes de cine que estaban filmando un documental sobre la leyenda de la Bruja de Blair, un fantasma que supuestamente habita el lugar donde están. Misteriosamente, los 3 estudiantes desaparecen y el metraje es presentado como auténtico. Es gracias a la película de 1999 que el found footage se vuelve la nueva tendencia y surge del subgénero nuevas películas que crearían sus propias franquicias, tales como REC del año 2007, Actividad Paranormal también del mismo año o Cloverfield del 2008. Lamentablemente, el found footage perdió calidad y rápidamente se volvió casi irrelevante. James Wan, a su vez, con muy poco dinero, se hizo también de una carrera importante, gracias a El Juego de Miedo, película que no tardaría en convertirse en una saga. El cine slasher regresó gracias a Chucky, y por el lado independiente, Robert Eggers y Ari Aster se han vuelto los nuevos estándares en la actualidad. Las películas de posesión demoníaca que intentaban imitar El Exorcista, por supuesto que no faltaron, y si bien algunas salieron bien, como El Exorcismo de Emily Rose, algunas otras no resultaron lo que se puede decir precisamente tan buenas, a pesar de su innegable éxito. Tal es el caso de la saga del Conjuro, que si bien con sus películas principales ha presentado material decente, con sus spin-offs ha fallado. Los sustos fáciles son lo que tiene más demanda hoy en día, y el cine de terror, aunque parece haber perdido calidad, está posiblemente en uno de sus mejores momentos. Esto si hacemos al lado las películas sencillas que han marcado tendencia. Jordan Peele, por su parte, no ha dejado de sorprender con filmes como Get Out y Nosotros, mientras que por otro lado, el terror folk se ha puesto de moda gracias a cintas como The Witch, Midsommar y The Lighthouse. Michael Myers está de regreso, y nuevos talentos se están dando a conocer con películas como It Follows, sin mencionar a otros grandes cineastas como Mike Flanagan, Juan Antonio Bayona, Guillermo del Toro, Andy Muschietti o Luca Guadagnino. Como podrán notar, la historia del cine es enorme y la historia del cine de terror por su parte es solo una pequeña fracción de este enorme universo. Asustarnos es algo importante, es emocionante y por alguna razón es también embriagador para algunos. No importa qué tan vieja o qué tan nueva sea la película, el chiste es no poder dormir por las noches. Quiero dar un agradecimiento especial a Me La Recargo, Osva Cine, El Séptimo Arte, Gabo Silva y Rey Comic por participar en este video. Sin ellos esto no habría sido posible. Y si quieren ver los videos anteriores y continuar con la semana del terror, les dejaré los enlaces de sus canales en la caja de la descripción. Esto ha sido todo por hoy, no olviden darle like al video si les gustó, suscribirse a este canal para más contenido así y activar la campana de notificaciones para saber cuando subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima.